Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el manejo de la tabla de vapor y diagramas de presión y temperatura. En los videos anteriores establecimos el estado número 2, 5 y 1 y completamos la tabla con los valores de las propiedades faltantes. Hoy vamos a establecer el estado número 3 y 4 y vamos a completar la tabla con los valores faltantes. Vamos a empezar por el estado número 3, que tiene una presión de 950 kPa y una calidad de 0. Entonces, para trabajar con el estado número 3 vamos a anotar la presión 3, que tiene un valor de 950 kPa, y la calidad número 3, que tiene un valor de 0. Vamos a establecer el estado, vamos a trazar el diagrama y vamos a leer las propiedades. Para establecer el estado estaríamos en lo que se conoce como caso número 3. La presión o la temperatura es conocida. Para nosotros la presión es la conocida, que tiene un valor de 950 kPa, y además se tiene el valor de la calidad. Es un caso bastante sencillo, porque con el valor de la calidad lo que hay que identificar en cuál de estas tres opciones se encuentra el estado. En este caso estaría en la tercera opción. La calidad tiene un valor de 0, por lo tanto lo que se tiene es líquido saturado. Y así se establece el estado. Una vez establecido el estado, si se desea trazar o ubicar el estado en el diagrama, se tiene el mismo diagrama de siempre en forma de campana. La vertical le toca para la presión o la temperatura. En este caso lo que se conoce es la presión. Entonces se coloca la presión en kilopascal. En la horizontal se coloca una propiedad específica. Como se ha venido trabajando con la entalpía, vamos a colocar la entalpía en kilojoule sobre kilogramo. Y para ubicar el estado, lo primero que vamos a trazar es una línea horizontal que se va a utilizar para la presión de 950 kilopascal. Es decir, cualquier estado que intersecte a esa línea se va a encontrar una presión de 950 kilopascal. Como el estado que se tiene es un estado de líquido saturado, para ubicar el estado lo único que hay que hacer es, con esa línea 950 kilopascal, ubicar el punto donde ella intersecta a la línea de líquido saturado. En este caso sería este punto. Y ahí va a estar ubicado el estado, que en este caso se llama estado número 3. Se lanza una línea vertical y sobre esa línea vertical se va a ubicar el valor de entalpía específica. En este caso la entalpía número 3 es igual a la entalpía del líquido saturado. No se ha leído o no se tiene ese valor, pero es bastante sencillo. Se va a la tabla de saturación. Aquí se tiene una pequeña muestra parcial de una tabla de saturación tomada del Cengel séptima edición. Se ubica la presión de 950 kilopascal y ya se pueden leer todas las propiedades que se deseen. Por ejemplo, se tiene la temperatura, que sería una temperatura de 177,66. Entonces sería temperatura 3, 177,66 grados centígrados. Se puede leer la entalpía específica, que en este caso sería la entalpía específica del líquido saturado, a través de la misma línea o fila de 950 kilopascal. La entalpía específica tiene un valor de 752,74 kilojoules sobre kilogramo. La otra propiedad que se necesita es el volumen específico, que también va a ser el volumen específico del líquido saturado. Tiene un valor de 0,001124 metro cúbico sobre kilogramo. Y con eso se tiene la temperatura, la entalpía y el volumen específico. Es sumamente sencillo. Si en el diagrama queremos ubicar estos valores, se viene al diagrama. Por ejemplo, para ubicar la entalpía, se tendría que el valor de entalpía es de 752,74. Se ubicaría aquí. Si se desea ubicar la temperatura, las líneas de temperatura deben pasar a través del punto. Debe hacer esto aproximadamente. Y la temperatura que tiene el punto número 3 va a ser la temperatura de saturación, que es 177,66 grados centígrados. Y ahí estaría por completo ubicado el punto con las tres propiedades, con la presión de 950, la temperatura de 177 y la entalpía de 752,74. Si hay algunas características que se pueden anotar de el líquido saturado,
Serían cosas tales como que el valor de cualquier propiedad específica va a ser igual al valor de la propiedad específica del líquido saturado. Que la presión a la que se encuentra va a ser la presión de saturación. Que la temperatura a la cual se encuentra también va a ser la temperatura de saturación. Y que para ello la calidad tiene un valor de 0. O sea que esto siempre se va a cumplir para todos los líquidos saturados. Como se tienen ya todos los valores, se puede ir a la tabla y se procede a llenar los valores de las propiedades faltantes, la descripción de la fase. Por ejemplo, en la parte de la descripción de la fase se coloca que se tiene un líquido saturado. En el valor de la temperatura se tiene que una temperatura de 177,66. Para el valor de la entalpía específica se tiene 752,74. Y para el valor de volumen específico se tiene 0,001124. 0,001124 metro cúbico sobre kilogramo. Y con esto estaría listo el estado número 3. Ahora vamos a proceder a establecer el estado número 4. El estado número 4 es un estado bastante interesante. Los valores que se tienen son de la temperatura. Por ejemplo, la temperatura número 4 es 80 grados centígrados. De la presión número 4 es 500 kilopascal. Se debe establecer el estado, luego trazar el diagrama y leer las propiedades de la tabla. Para establecer el estado vamos a caer en lo que se va a llamar caso número 4. La presión y la temperatura son conocidas. Cuando esto se presenta vamos a tener dos opciones. Por ejemplo, aquí dice opción número 1. Con la presión conocida voy a la tabla de saturación entrada por presiones y leo la temperatura de saturación. Esto me permite establecer una guía para identificar en cuál de las siguientes opciones estoy. Si observan, tenemos dos opciones en base a la temperatura. Entonces vamos a ir a la tabla de saturación entrada por presiones. Nuevamente, esta es una pequeña parte de una tabla de saturación entrada por presiones. Se tiene la presión de 500 y se tiene la temperatura de saturación, que sería 151,83. Entonces vamos a anotar, por ejemplo, para la presión de 500, la temperatura de saturación va a ser 151,83. Es decir, aquí estamos trabajando con la opción número 1, suponiendo que se tome la opción número 1. Entonces vamos a comparar la temperatura número 4 contra la temperatura de saturación. T4 sería menor que la T de saturación. Una vez que hacemos esta comparación, entonces identificamos en cuál de estas dos opciones estamos. T conocida es mayor que T de saturación, esa opción no estamos allí. Si T conocida es menor que T de saturación, que es la que se tiene, entonces tendríamos un estado de líquido comprimido. Es decir, que aquí ya se ha establecido estado, lo que se tiene es un estado de líquido comprimido. Todo esto si vamos por la opción número 1. Supongamos ahora que vamos a ir por la opción número 2. Con la temperatura conocida voy a la tabla de saturación entrada por temperatura, es decir, con T4 igual a 80 grados centígrados. Con la temperatura conocida voy a la tabla de saturación entrada por temperatura y leo la presión de saturación. Es decir, que voy a ir a la tabla de saturación entrada por temperatura y voy a leer la presión de saturación. Aquí también se tiene una pequeña muestra parcial de una tabla de vapor. Todas estas tablas son del Cengel séptima edición. Esta es la tabla de saturación entrada por temperatura. Aquí están los 80 grados centígrados y aquí está la presión de saturación, 47,416. Entonces vamos a anotar presión de saturación 47,416 kilopascal. Entonces, una vez hecho esto, vamos a comparar la presión que se tiene, que sería la presión número 4, que es 500, con la presión de saturación.
la presión número 4 es mayor que la presión de saturación. Y vamos a identificar en cuál de estas dos opciones nos encontramos. Dice, si la presión conocida, es decir, la que se tiene que sería 500 kPa, es mayor que la presión de saturación, se tiene un estado de líquido comprimido. Y exactamente eso es lo que nos está sucediendo a nosotros. Entonces, lo que se tiene es un estado de líquido comprimido. Es decir, que se puede ir a través de cualquiera de las dos opciones y la conclusión, por supuesto, tiene que ser la misma. El estado es un estado de líquido comprimido. Ahora, una vez establecido el estado, vamos al diagrama. Vamos a tratar de ubicar ese estado en el diagrama. Aquí también vamos a tener dos opciones, porque la vertical se puede utilizar tanto para la temperatura como para la presión. Entonces, se puede colocar en la vertical la presión o la temperatura. Vamos a suponer que vamos a colocar la temperatura. Temperatura en grados centígrados. Entonces, en la horizontal se debe colocar una propiedad específica. Como se tiene o se ha venido hablando es de la entalpía específica, entonces vamos a colocar la entalpía específica. Vamos a empezar dibujando una línea horizontal que debe ser para la temperatura de 80 grados centígrados. Entonces, esa línea horizontal se utiliza para la temperatura de 80 grados centígrados. Ahora, lo que se tiene, que esto es bastante importante, nosotros lo que tenemos es la presión del punto número 4. Entonces, se debe tener una guía. La guía que se tiene es la presión de saturación. Es decir, para la temperatura de 80 grados centígrados, se tiene el valor de la presión de saturación que se le dio de la tabla de saturación entrada por temperatura, que fue 47,416 kilopascal. Ojo, esa no es la presión a la que se encuentra el punto número 4, esa es la presión de saturación para la temperatura de 80 grados centígrados. Y lo vamos a utilizar como guía. El punto número 4 se encuentra a una presión de 500 kilopascal. Eso quiere decir que esa presión de 500 kilopascal debe estar por la parte superior. Supongamos que esta línea va a ser la presión de 500 kilopascal. Ahora, donde se intersecta esa línea de presión de 500 kilopascal con la línea de temperatura de 80, es donde se encuentra el estado número 4. Este sería el estado número 4. Se lanza una línea vertical. Esa línea vertical se va a utilizar para ubicar los valores de la entalpía específica, que no se tiene, pero ya se va a leer. Ahora, como pueden notar, estamos cayendo en una zona de líquido comprimido. Nosotros en la parte anterior establecimos que la zona completa del lado derecho de vapor sobrecalentado, la que se encontraba dentro de la campana de mezcla líquido-vapor, y esta zona es la de líquido comprimido. Debimos caer en esa zona porque ya nosotros hemos establecido que lo que se tiene es un líquido comprimido. Entre las características que se pueden anotar de esos líquidos comprimidos, se podrían anotar cosas tales como que la temperatura de esos líquidos comprimidos siempre es menor que la temperatura de saturación. Si nos venimos para acá, T4 es menor que la temperatura de saturación. Siempre debe ser así para que sea un líquido comprimido, o siempre será así cuando sea un líquido comprimido, que la presión es mayor que la presión de saturación, que cualquier propiedad específica, y de esto vamos a hablar ahorita, que es importante, cualquier propiedad específica de ese líquido debería ser menor que la propiedad específica del líquido saturado, pero ya vamos a ver a continuación que a veces se aproxima a la del líquido saturado. Y los líquidos comprimidos no tienen calidad. Es decir, que no tiene sentido hablar de calidad en los líquidos comprimidos. No tienen calidad. Entonces, una vez trazado el diagrama, aunque falta la entalpía, deberíamos ir a la tabla de líquido comprimido y leer las propiedades. Pero vamos a tener un pequeño problema, o a veces se puede presentar un pequeño problema en esa tabla. De hecho, vamos a ir al Cengel séptima edición y vamos a buscar esa tabla de líquido comprimido. Aquí se va a abrir, aquí está. Esta es la tabla del Cengel séptima edición. Esta es la tabla que
le toca el agua líquida comprimida. Nosotros, no es la sustancia que estamos trabajando es agua, por eso fuimos a la tabla de agua líquida comprimida. Entonces lo que llama la atención o lo que es importante para nosotros es que la menor presión que está en esta tabla es de 5 megapascal. 5 megapascal son 5000 kilopascales y la presión que nosotros tenemos es de 500 kilopascal. Entonces, ¿qué sucede? La presión que se tiene es muy baja para poder entrar a la tabla, porque el valor menor o el menor valor que se debe poseer de presión debe ser de 5000 kilopascales o 5 megapascal. Por lo tanto, no podemos leer la tabla. Entonces, ese es un problema. Hay dos problemas que se pueden presentar. El primero es que la presión que se tenga sea muy baja y no se puede entrar a la tabla de líquido comprimido para leerla. El segundo problema que se puede tener es que no se tenga tabla de líquido comprimido. Por ejemplo, esta es la tabla del refrigerante 134A. Esta sería la tabla de saturación entrada por temperatura. Esta va a ser la tabla de saturación, la continuación de entrada por temperatura. Esta es la tabla de saturación entrada por presiones. Esta es la tabla de vapor sobrecalentado, todo esto para el refrigerante. Y cuando nosotros llegamos a lo que debería ser la tabla de líquido comprimido para el refrigerante, no hay tabla. Es decir, no poseemos tabla de líquido comprimido para ese refrigerante. Entonces, dos problemas que se nos pueden presentar. Uno, la sustancia no tiene tabla de líquido comprimido. O dos, la presión que se posee es muy baja en comparación con la menor presión que aparece en la tabla. Una vez más, la de nosotros es 500, la menor de la tabla es 5000. ¿Qué se hace? Hay una aproximación que se tiene anotado aquí, una aproximación que se sugiere. De hecho, dice aproximación que se utiliza en la tabla de líquido comprimido. Es necesario aproximar los valores de algunas propiedades para el líquido comprimido cuando la presión que se tiene es muy baja y no aparece en la tabla, o cuando la sustancia que se posee no tiene tabla de líquido comprimido. Esos son los dos casos que ya dimos los ejemplos. Para las propiedades siguientes, son el volumen específico, la energía interna específica o la entropía, se procede de la siguiente forma. Con el valor de la temperatura se va a la tabla de saturación entrada por temperatura y se lee la propiedad para el líquido saturado. Y este valor se toma como el valor de estado que se tiene. Es decir, aquí tenemos la pequeña muestra de la tabla de saturación entrada por temperatura. Con la temperatura de 80 grados centígrados, vamos a leer el volumen específico del líquido saturado, es decir, este que está aquí. Y vamos a asumir que ese va a ser el volumen específico del estado número 4 a una temperatura de 80 grados centígrados. Es decir, estamos aproximando. No se tiene líquido saturado, se tiene líquido comprimido. Pero como la tabla, la presión que nosotros poseemos es muy baja y la tabla, la menor presión que trabaja es 5000, entonces nosotros lo que vamos a hacer es aproximar el valor de volumen específico del estado número 4 al volumen específico del líquido saturado, pero tomado de la tabla de temperatura. Es muy importante, no se puede tomar de la tabla de presiones, es decir, se va a tomar de la tabla de saturación, pero no de la entrada por presiones, sino de la entrada por temperatura. Y aquí se tiene el volumen específico número 4. No vamos a anotar la U o la S porque no es de nuestro interés. Queremos la B y la H. Ahora, para la H hace una acotación, dice: con el valor de la temperatura se va a la tabla de saturación entrada por temperatura y se lee la propiedad para el líquido saturado. Y este valor se toma como el valor del estado que se tiene. Esto es para B, U y S. En el caso de la H, o sea, de la entalpía específica, se puede proceder de la misma forma o se puede tratar de mejorar la aproximación utilizando la siguiente ecuación. Todo esto, HF y el volumen específico, son con la temperatura que se tiene o la temperatura conocida. Es decir, ¿qué está sugiriendo? Sugiere que 1. Se puede tomar directo el valor de HF con la temperatura de 80 grados centígrados, que sería 335,02 kilojoules sobre kilogramo. Y se utiliza esto como el valor de entalpía específica para el estado número 4. O 2. Se puede hacer una aproximación a partir de una ecuación. ¿Qué la ecuación debería ser? La entalpía del estado número 4 va a ser igual a la entalpía del líquido saturado a la temperatura de 80 grados centígrados
más la presión que se tiene o conocida, que en este caso sería la de 500, menos la presión de saturación para la temperatura de 80 grados centígrados, multiplicada por el volumen específico del líquido saturado a 80 grados centígrados. Es importante notar que todo es con la temperatura de 80 grados centígrados, que es la temperatura que se tiene. Eso quiere decir que H4 sería aproximadamente igual a HF, que es 335,02 kilojoules sobre kilogramo, más 500 kilopascal, menos la presión de saturación a 80 grados centígrados, que es 47,416 kilopascal. O sea que todo esto va a ser en kilopascal, por el volumen específico del líquido saturado, que es 0,01029 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora bien, antes de sacar la cuenta, aquí hay que hacer una pequeña transformación. Por ejemplo, vamos a colocar esto así. Este sería metro cúbico sobre kilogramo. Aquí no van a quedar kilojoules sobre kilogramo, aquí también debe quedar kilojoules sobre kilogramo, y de hecho quedan. Lo único que habría que hacer es una pequeña conversión y establecer que un kilojoule es equivalente a 1 kilopascal por metro cúbico. Y estaría listo. Las unidades van a pegar por completo. Al sacar esta cuenta, obtendríamos un valor para H4 de 335,4857 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, estas son las dos opciones que se tienen. Una, tomar directamente HF como H4 para la temperatura conocida o dada, que en este caso es de 80 grados centígrados. 2. Utilizar la ecuación con todas las propiedades que se tienen allí leídas a la temperatura de 80 grados centígrados. ¿Qué se obtendría este valor? Como pueden observar, la diferencia entre uno y otro es muy poca. O sea que prácticamente es casi idéntica, ¿no? Entonces, se pueden utilizar cualquiera de las dos, a menos que se nos indique que debemos hacerlo de una manera determinada. Y con esto estaríamos listos. Ya podríamos llenar la tabla con las propiedades faltantes. Es decir, la única que faltaba era el estado número 4. Ya establecimos que es un líquido comprimido. Anotamos líquido comprimido aquí. Se estableció que los líquidos comprimidos no tienen calidad, o sea que no tiene sentido de hablar de la calidad. Tuvimos dos opciones para la entalpía. Vamos a suponer que tomamos como cierta la de la aproximación a partir de la ecuación, es decir, 335,4857. Y el volumen específico, que sería 0,01029. Y con esto, ahora sí hemos concluido la tabla. En el próximo video voy a tratar de establecer algunas conclusiones provenientes de este ejercicio.